Hola, ¿qué tal? Aquí el profe Javier. Hoy es la fecha final de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Hoy se sortean los grupos G y H, ¿verdad? A primera hora vamos a tener el encuentro entre Corea del Sur y Portugal y el de Ghana y Uruguay, perdón. Eh, y a segunda hora se sortea el grupo G. En ambos grupos hay que recordar, Portugal ya está clasificado eh, y en el grupo G está ya clasificado Brasil, ¿verdad? Así que realmente lo que está en juego es el segundo cupo de cada uno de los grupos y sabemos que eh, en ambos grupos los tres equipos están en juego detrás de, ¿verdad? Así que, pero nada, pasemos a discutir un poco en principio el grupo H para luego abordar el grupo G. Bueno, y así empezó la mañana, la definición del grupo H, ¿verdad? Corea del Sur enfrentándose a Portugal y Ghana enfrentándose a Uruguay. Hay que hacer la salvedad de que Portugal ya estaba clasificado, era de esperarse que el técnico utilizara jugadores suplentes en su mayoría, ¿verdad? Para darle descanso. Eh, ya que pues ya para el martes me parece eso le toca jugar octavos de final, así que pues un poco por ahí era que iba la cosa. El partido aquí clave de todo esto era Uruguay contra Ghana en papel nuevamente. Los tres equipos tenían posibilidades de clasificarse, pero quizá el partido que más ofrecía aquí, más morbo si usted quiere, era el de Ghana y Uruguay, ¿verdad? Eh, y y bueno, el partido salió a eso, ¿no? A diferencia de lo que había hecho Uruguay hasta el momento, sumamente cauto, sumamente defensivo, muchas decisiones cuestionables del técnico, incluir a Luis Suárez aquí y allá, un equipo que no parecía funcionar, y las veces que prefirió más la defensa que atacar, esta vez salió a buscar el partido. El planteamiento lo decía todo. En vez de jugar, qué sé yo, un 4-2-5, un 4-2-3-1, perdón, o el 5-3-2 que habíamos visto en otros momentos, aquí salió con un 4-3-3 bien claro, ¿ok? Es decir, una línea donde ya no estaba Godín. Me parece que este es el momento donde ya podemos decir, perdón, que Godín pasa el batón, aunque Coates no es un niño, ni tampoco José María Jiménez tampoco lo es. Pero, ¿verdad? Esos son los dos centrales por los cuales se decantó Diego Alonso, eh, Varela y Olivera como carrileros, y entonces un mediocampo anclado por Rodrigo Bentancur, el del Tottenham Hotspur, y de volantes con Federico Valverde, el del Madrid, y de Arrascaeta, ¿verdad? Entonces, arriba, un punta bien marcado, Luis Suárez, volvió a salir, ¿verdad? Reaparece, con dos volantes o dos extremos en realidad, Darwin Núñez por izquierda y eh, Pelistri por derecha, el del Manchester United, ¿verdad? Y así salió. Eh, a mí me da la sospecha de que esto tomó a Ghana fuera de lugar, ¿verdad? Y aún con el dudoso penal que le marcaron a Ghana y con el cual Ghana pudo haberse ido al frente, la verdad es que eh, Uruguay nunca dejó de ir, y como resultado, no solamente obtuvo uno, sino obtuvo dos goles, ¿verdad? Si tengo que escoger entre los dos, me quedo con el segundo. Luis Suárez nunca ha sido un jugador de mí que yo aprecie mucho, no tanto por su juego es muy bueno, sino más bien por esas actitudes, su marcado racismo y cosas así. Eh, pero si algo uno tiene que reconocerle a Luis Suárez es su olfato goleador, ¿verdad? Eh, Gana no sabía qué hacer con De Rascaeta, ¿no? Entonces, De Rascaeta aparecía alineado por izquierda, pero se intercambiaba consistentemente con Federico Valverde e incluso hubo momentos donde Betancourt se adelantaba y uno de los dos tomaba esa o esa otra posición o eh, más que Varela, entonces ocupaba la posición de 5 y entonces tenían más jugadores echados hacia el frente. Así que se produce la jugada de los dos goles.
mucha gente, mucha confusión en la última línea de gana. Y bueno, y cuando tienes calidad, no solamente de Luis Suárez, sino me parece también de Darwin Núñez, Pelistri, pero de Arrascaeta me parece un jugador a velar, ¿no? Este es como que uno de esos que junto a Darwin y posiblemente Pelistri vaya a marcar los futuros de esta selección, ¿no? Así que de momento, Uruguay, todo bien, 2-0. Eh, Portugal, mientras tanto, en el otro partido del grupo, eh, Ricardo Horta apenas 5 minutos ponía a Portugal al frente. Así que el cuadro aparecía bastante claro. Portugal, que ya se había clasificado, como les había dicho, primero, Uruguay empezaba a ocupar el segundo lugar, ¿verdad? Había que pensar en la posibilidad un poco irreal y con tan buen comienzo de Portugal, de que Corea del Sur remontara y que Uruguay se le humedeciera la pólvora, porque les digo, como nunca habían salido en el Mundial. Y yo creo que esto, así como me parece que la debacle de Bélgica pasa por el técnico, aquí me parece lo mismo, o sea, decisiones altamente cuestionables por parte del técnico acerca de cómo plantearse el partido, ¿ok? Así que nada, esto como que lucía, uno decía, bueno, pues aquí se va a dar lo que se va a dar, eh, hasta que en el minuto 27 Corea empata el partido. Yo creo que este es el momento donde, minuto 27 de la primera parte, ¿ok? No olvide que los goles de Arrascaeta se producen uno en el 26 y el otro en el 32, ¿ok? O sea, aquí hay tiempo suficiente como para uno pensar que si Corea acaba de empatarle a un Portugal que está jugando con sustitutos, más vale tomar todas las precauciones necesarias para evitar lo impensable, es decir, que Corea del Sur termine derrotando a Portugal y eso me dejaba o dejaba a Uruguay fuera del Mundial, ¿verdad? ¿Por qué le hago todo este cuento? Se lo voy a hacer lo más sencillo posible. Porque de cara a la segunda parte, las decisiones de Diego Alonso pasan por trastocar el dibujo táctico, abandonar el 4-3-3, regresar al 5-3-2, es decir, una línea de tres, dos carrileros, pero más importante aún, aquí es donde yo quiero enfatizar, porque aquí es donde se produce ese disloque, que es lo que produce la debacle uruguaya. ¿Ok? Eh, y se lo voy a hacer así de sencillito. Betancourt tiene que salir del juego. Se lesiona. ¿Ok? Perdiste a tu eh, um, contención, tu mediocampista de contención, ¿verdad? Eh, el razonamiento, o sea, y hubo una sustitución de hombre por hombre. Aquí no hubo más allá, o sea, entra Matías Vecino. eh, o sea, esto es un asunto de no trastocar el dibujo táctico. Ahí no es necesariamente donde empieza a producirse la debacle. La debacle se produce en la decisión de sacar a Pelistri, ¿ok? De el dibujo táctico, porque ahí es donde realmente Uruguay decide regresar al 5-3-2. Así que termina con un medio campo claramente defensivo, con una línea de tres. Es decir, que de los 10 jugadores, más el portero, de los 10 jugadores que están en el campo, 6 de ellos están dedicados a romper el juego del contrario. 6 de ellos. Y eso deja el ataque básicamente con 4. 2 delanteros y básicamente los carrileros. Eso era el juego de Uruguay. A eso se redujo con esas sustituciones. Cuando saca a Pelistri e introduce a un defensor, ¿okay? Se cambia la dinámica del juego por completo. Básicamente Diego Alonso lo que estaba diciendo era, a mí me basta con ganar 2-0. Las posibilidades de que
de que Corea del Sur termine derrotando a Portugal, para él no eran tan importantes. ¿Ok? Yo quisiera que usted piensa, o sea, póngase en esta posición. Si usted todavía existe la posibilidad de que el otro equipo le gane a Portugal y la única manera en que usted se clasifique es anotando un tercer gol, usted sigue buscando el tercer gol. Y el dibujo táctico de un 5-3-2 no necesariamente le va a producir eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque vimos dos partidos con Uruguay jugando eso y no produjo absolutamente nada. O sea, ¿a quién se le ocurre, verdad? Así que todo prosiguió hasta que en el minuto 90, es decir, en la prórroga, en el tiempo suplementario, perdón, Corea logra su gol. Había un desfase de minutos, pero el desfase de minutos me parece que era como 8 o 9, 7, 8, 9 minutos, ¿verdad? Es decir, había tiempo y el juez fue bien generoso con el tiempo que le concedió extra al partido por muchas interrupciones que hubo. Había tiempo, pero pues eran 15 minutos. Póngale como mucho 15 minutos. Nuevamente, el dibujo táctico de Uruguay había cambiado y el técnico, encima de todo eso, había tomado la decisión de retirar a Darwin Núñez, que sí, estaba fatigado, es cierto, pero en una situación como esta, tú necesitas tus mejores atacantes por sobre todas las cosas. Dos instancias de penal muy cuestionables, ¿verdad? Hasta hoy, todas esas dos instancias hubiesen sido calificadas de penal. Hasta hoy la segunda mitad, quiero decir, o parte de la primera mitad, porque la jugada de Ghana 50-50, yo no lo hubiese cantado penal. Si nos dejamos llevar, qué sé yo, por el estándar de donde yo usualmente veo los juegos, la Liga Premier, no hubiese sido penal, pero ninguno de los otros dos hubiesen sido penal. Pero hasta esta fecha, hasta este momento, cualquier indicio mínimo de contacto en el área era llamado penal. Esas dos jugadas no fueron llamadas penal. La segunda me parece que llamarla un penal es como que estirar demasiado el punto, pero nuevamente el estándar que había establecido la FIFA hasta este momento, eso era un penal, ¿ok? Piense en el penal a Messi, en los dos penales a Messi, piense en 20.000 penales que han por ahí pitado los árbitros. El primero es una jugada 50-50. ¿Qué quiere decir eso? El contacto se produce en la medida en que el defensor puntea la bola. ¿Ok? Así que es el criterio del árbitro el que determina si eso es un penal o no es un penal. ¿Ok? Y les voy a usar un ejemplo que es el que yo siempre uso. Si esto fuera en Inglaterra, no hubiese sido penal. Allí rara la vez una jugada como esa, si los dos llegan al mismo tiempo, es decir, si el defensor llega a tocar o a puntear la bola al mismo tiempo que tiene contacto con el jugador, no lo van a llamar penal. Si esto fuera España y la jugada fuera de un defensor del Madrid contra cualquier otro jugador, no es penal. Si es un jugador del Barcelona con cualquier otro jugador, no es penal. Si es algún jugador de algún otro equipo, particularmente chiquito, ¿ok? De esos chiquititos, Rayo Vallecano, Girona, Valladolid, llámelo usted como quiera, y lo hace en contra de un jugador o del Barcelona o del Real Madrid, es penal, ¿ok? Así que argumentos a favor, argumentos en contra, los hay. Pero el estándar que había establecido la FIFA hasta este momento, eso era un penal, como el otro también lo era, ¿ok? Y si el primero fue un penal, los otros dos sin duda alguna tienen que haber sido penales. Es cierto, uno de esos penales le hubiera dado el tercer gol a Uruguay y Uruguay no hubiese estado llorando como está llorando ahora mismo. Pero no fueron penales, no lo fueron. Y la decisión de Diego Alonso se produce cuando el equipo está ganando 2-0, pero el otro partido está en empate. Él decide cambiar el dibujo táctico de su equipo a uno defensivo, de ser uno ofensivo, que le había trabajado muy bien. Y que si bien yo creo que la duda acerca de Rodrigo Bentancur,
que lo hizo tan y tan y tan bien en este mundial. Matías Vecino no estaba necesariamente ahí, pero no es malo. Eh, yo hubiese confiado en Vecino, porque me parece que es un jugador muy bueno. Y si necesitábamos veteranía, veteranía había ahí. O sea, eh, Cáceres estaba por ahí, podía hacer ese rol, y no iba a jugar el juego completo, él no está para jugar el juego completo, pero Gana tampoco estaba haciendo muchos méritos como para ganar el balón y empujar a veces a base de velocidad ni nada por el estilo. Así que sí, el penal, sí los penales, pero yo creo que la responsabilidad en última instancia recae sobre el técnico. Así como recae la eliminación de Bélgica, recae sobre el técnico. Yo creo que eso es lo que realmente aquí está sobre la mesa. Y penosa situación, pero yo quisiera que usted entendiera, o sea, hay consecuencias detrás de todo esto y ahí las ve. O sea, cuando Uruguay necesitó un gol, no tenía ni los jugadores necesarios, los que necesitaba para realmente marcar ese gol. Y ahí tenemos ese resultado penoso por demás. Bueno, y a segunda hora se dilucidaba el grupo G. Serbia se enfrentaba a Suiza, mientras que Camerún se enfrentaba al ya clasificado Brasil. Es decir, en este grupo, el G, el último de los grupos del Mundial, quedaba por decidir el segundo puesto, ¿verdad? Aquí básicamente eh, todo dependía del resultado del partido entre Suiza y Serbia. Suiza ganaba 3 puntos, Suiza era el que clasificaba, un empate entre Suiza y Serbia le daba la oportunidad a Camerún, por diferencia de goles, de clasificarse, ¿verdad? Así que en principio el partido entre Camerún y Brasil solamente entraba en juego ante un posible empate entre Suiza y Serbia. ¿Qué pasó en el partido de Suiza y Serbia? Bueno, yo creo que si usted me pregunta a mí, fue mucho más entretenido de lo que jamás pensé, ¿no? Eh, Apenas a los 20 minutos, Shaqiri, ese que alguna vez jugó por el Liverpool, puso a Serbia al frente, perdón, a Suiza al frente. De momento, nada diferente de lo que en papel hubiésemos pensado. Siempre digo en papel porque, bueno, uno hubiese pensado que Suiza con 3 puntos en el bolsillo, Serbia y Camerún con un solo punto, las posibilidades de ellos eran más difíciles. Así que ante un panorama como ese, Suiza lucía mejor, ¿verdad? Pero Mitrovic, el del Fulham, con un cabezazo espectacular, porque no hay otra manera de describirlo, empata el partido y luego Blajovic, más que Blajovic, a mí me parece que el pase que le hace Salic a Blajovic es 3/4 partes del gol, pone a Serbia eh, a ganar en este partido 2-1. Y en ese panorama, de momento, todavía siguiendo el partido entre Brasil y Camerún empate, Serbia se metía en la pelea, ¿no? O sea que nuevamente estábamos otra vez en el drama que habíamos visto ayer, que vimos esta mañana. De momento había como que mucho, 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 mucho drama, ¿verdad? Justo antes de que terminara la mitad, Embolo empata el partido eh, con un lindo gol. De momento, nuevamente, Suiza aparece como el candidato a quedarse con el segundo puesto. Y al comienzo del segundo tiempo, Freuler le da lo que va a resultar ser la ventaja definitiva de Suiza, ¿verdad? Ya luego de esto, se le hizo muy cuesta arriba a Serbia. Serbia no solamente estaba persiguiendo el empate, sino que necesitaba ganar a toda costa, ¿no? Eh, en términos generales, me parece que los equipos
yo creo que en este partido es donde más evidente resulta el hecho de que los equipos europeos han resultado ser demasiado prácticos. Es decir, lo que tienen al frente es lo que persiguen. No es algo que me agrade en lo absoluto. Me parece que, como mencionaba ahorita, el programa de Uruguay fue precisamente ese, ¿verdad? Eh, Hay contadas excepciones. Me parece que la actitud de Luis Enrique con respecto a su equipo es diferente. Me parece que Francia, siendo el campeón y con tanta calidad, sin profundidad, pero con tanta calidad en todas las líneas, se puede dar el lujo de no ser práctico, de ir siempre buscando el partido, ¿no? Eh, pero Suiza es como, digamos, eh, el mejor ejemplo de esta practicidad. Fueron, buscaron el partido, siempre he pensado que si tuviera un equipo me gustaría tener a Shaqiri de mi lado, porque me parece que es uno de esos jugadores que nunca deja de ir, nunca deja de buscar, nunca deja de tratar de imponerse en el partido. Y me parece que mucho de eso ocurrió. Eh, yo creo que ante el 3-2 Serbia simplemente se sintió eh, incapaz, no de empatar. Yo creo que siempre el empate estuvo en juego. Lo que nunca estuvo en juego fue la posibilidad de alcanzar la victoria, ¿no? Así que, claro, las cosas se complicaron cuando de la nada Camerún le ganó a Brasil. Pero claro, recuerden, como dije al principio, Brasil estaba ya clasificado, no era mucho lo que se jugaba. Tite decidió jugar con una alineación básicamente compuesta de suplentes. Militao regresó a su posición natural de central, fue acompañado por Bremer. Dani Alves jugó. Al otro lado, Alex Telles, el del Manchester United, que aparentemente Ten Hag no quiere. Eh, Fred se encontró con Fabiño. Martinelli jugó por la izquierda, Anthony por la derecha y Rodrigo de media punta y Gabriel de Jesús de punta, ¿verdad? No han jugado hasta este momento. Un poco esto le comentaba yo con respecto a otros partidos, particularmente el de Francia. Son jugadores suplentes, nunca, apenas han jugado juntos. Es de esperarse que esto como que no calculara mucho. Y así fue lo que sucedió. ¿Qué me llegó de ese partido? Que Abubakar volvió a hacer otro gol. Me parece que este es uno de los jugadores más destacados del Mundial. Lamentablemente no lo vamos a ver el resto del Mundial, pero me parece un jugador súper destacado. Nunca olvide el segundo gol que hizo frente a Serbia. Me pareció una belleza, ¿verdad? Más allá de eso, pues, se queda corta. No era suficiente eh, vencer a Brasil, había que golearlo, difícil golear a Brasil, ¿verdad? Este, uno de los lujos que tiene Brasil es que si no es Becker, es Ederson, el portero titular del Manchester City, y bueno, difícil superar esto. Al final, Brasil primero, Suiza segundo. Bueno, y antes de terminar hoy, mañana empieza la ronda de octavos de final. Se acabaron los empates, ahora tiene que salir un vencedor. Si no es en tiempo reglamentario, vamos a la prórroga, y si en la prórroga seguimos empate, vamos a penales, ¿verdad? Mañana a primera hora, Países Bajos se enfrenta a Estados Unidos y en la segunda hora Argentina-Australia. Sobre el primero, ¿verdad? Las dudas en Estados Unidos pasan por la salud de Christian Pulisic. Pienso que más allá de, o sea, Pulisic es como una especie de talismán. Yo no sé si la calidad
es, es tan grande o la brecha entre Pulisic y quien sea que ocupe la banda de la izquierda es tan grande como para hacer notar a Pulisic, que lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, eh, que lo ha hecho tan sobresalientemente bien que uno pudiera pensar que su ausencia pudiera significar la derrota de Estados Unidos. No creo. Eh, Se enfrenta a un equipo de Holanda chato, aburrido, sin mucho que ofrecer. O sea, tenemos a Cody Gakpo y el resto. Eh, claro, tiene la típica, el lado práctico que suele darle a sus equipos Louis van Gaal, lo cual en principio hace pensar que la ventaja aquí, quien la tiene, es Holanda y no necesariamente Estados Unidos. Eh, De parte de Estados Unidos siempre me ha preocupado el hecho de que si quiere ir a buscar el partido, es un equipo que va potente, que suele imponer su juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que de igual manera, cuando se ve en ventaja, suele replegarse y es un equipo inseguro, eh, que no sabe muy bien cómo circular, cómo hacer circular el balón, etcétera, 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 ¿verdad? Así que yo creo que en principio Holanda tiene las de ganar. Eh, y si me pregunta a mí sería terrible, o sea, yo prefiero ese Estados Unidos de la primera parte contra Gales, eh, más que un Holanda que ha lucido terrible, o sea, que más allá de las individualidades de Cody Gakpo, no tiene mucho más que ofrecer, ¿verdad? A segundo término tenemos a una Argentina que empezó muy mal, va mejorando, se enfrenta a una Australia terriblemente práctica, es decir, esta no es una Australia que le va a ir a jugar tú a tú, es una Australia que se va a echar para atrás, va a esperar que Argentina siga echándose hacia adelante a ver si aparecen los espacios, ¿verdad? Nunca olvide ese gol de Lique que me pareció genial, este, pero que de igual manera mostraba o ponía en evidencia lo terrible que fue su contrario en ese aspecto. ¿Es Argentina, digamos, tan flojo en la defensa como para permitir eso? No creo. Este, ¿Es Argentina un verdadero candidato por este mundial? Tampoco, por lo menos hasta este momento no lo ha probado. Pero me parece que este no es un partido que va a probar o que va a retar a Argentina o que le va a representar un gran obstáculo a Argentina en su camino. No lo creo. Yo creo que la calidad sobra. Me gustaría ver a Scaloni experimentar un poco más con el equipo. Sabemos que Nahuel Molina ya es inamovible. Esperamos que esa defensa de Romero y, y eh, bueno, de Romero y el jugador que ahora no me viene el nombre, del Benfica, sea lo suficiente, eh, que los que acompañen a Messi en el ataque sean lo suficiente, Ángel de María logre subir su nivel, etcétera, etcétera, pero todavía nos quedan dudas sobre Rodrigo de Paul, nos quedan dudas sobre el volante perdón, el lateral por izquierda, etcétera, etcétera. Pero este es un gran momento para probar. Yo no creo que Australia sea realmente un adversario que ponga contra las cuerdas a Argentina. Me parece que este no es el momento que eso va a ocurrir. Así que nada, con esta las dejo y nos vemos mañana, cuando comentaremos un poco esos dos primeros partidos de octavos de finales y los que se aproximan en la jornada del domingo.